Buenos días. Buenos días, buenos días. Volumen, Pastor Juan. Ok. Damos muchas gracias a Dios por el privilegio de reunirnos hoy domingo, entre muchas razones, porque para algunos, para muchos de ustedes, es la única vez que tienen un acercamiento o un saludo a un hermano o a su hermano o a su hermana en el Señor Jesucristo. Y estaba pensando la razón por la cual nosotros nos reunimos este día de la semana, hoy domingo, y nos hace memoria a que desde la iglesia primitiva los primeros discípulos entendieron que como la resurrección de Jesucristo fue el tercer día de la semana, es decir, domingo, se estableció que el día de la celebración cristiana fuera ese primer día de la semana, es decir, domingo. Y se le llamó ese día el Día del Señor. Entonces, en el Día del Señor, donde su pueblo se reúne, el invitado, la persona más importante, es quien estableció ese día, el Señor Jesucristo. Entonces, en esta mañana, Dios ha puesto en mi corazón reflexionar en un tema que le he puesto: ¿qué importancia tiene el Señor Jesucristo para ti? Repite, Felo. ¿Qué importancia tiene el Señor Jesucristo para ti? Entonces vamos a orar, vamos a reconocer o seguir reconociendo que la persona más importante en este lugar es el Señor Jesucristo y que este día es dispuesto en honor a Él. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de reunirnos cada semana en tu día, Señor, para alabarte, para adorarte, para exaltarte, Señor, porque tú diste tu vida por nosotros en la cruz y porque resucitaste venciendo la muerte. Ahora que continuamos con este servicio que es hecho para ti, así como te pudimos alabar y adorar mediante las alabanzas, ahora te pedimos que durante la reflexión de tu palabra podamos también deleitarnos en ti, poder conocerte más. Y sabemos, Padre, que tú eres quien abre nuestro entendimiento. Quiero pedirte, Señor, que más allá de mi habilidad, mi estudio, mi preparación, prevalezca en este lugar, Señor, la administración de tu Espíritu Santo, quien es el que cambia nuestros corazones y nuestras mentes. Que seamos, Padre, como la iglesia de Tesalónica, que recibían tu palabra, Señor, no como palabra humana, sino como palabra tuya, que actúa. Y en ese orden de ideas, Señor, que tú actúes en nuestros corazones en esta mañana, Señor. Y se den, Señor, esos ajustes, Señor, en arrepentimiento que tú esperas de cada uno de nosotros, Señor. Porque estamos en un proceso de madurez espiritual. Gracias por eso, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, para efectos de este tema, he seleccionado un pasaje en el Evangelio de Juan, que se encuentra en el capítulo 12. Entonces ese es nuestro pasaje central, Juan capítulo 12, del versículo 1 al versículo 8. Y este pasaje que usted encuentra en Juan capítulo 12, versículo del 1 al 8, los transcriptores de la Biblia, no sé en qué momento de la historia, decidieron colocarle títulos a los capítulos, ¿sí? Entonces en nuestra versión Reina Valera, que es la tradicional de la iglesia evangélica cristiana, hay un título encima de Juan 12 que dice: Jesús es ungido en Betania. Y esa misma Biblia Reina Valera, debajo del título hay algo entre paréntesis que dice que ese mismo pasaje se encuentra ubicado, o ese mismo evento, en el Evangelio de Mateo 26, del 6 al 13, y en el Evangelio de Marcos, capítulo 14,
del 3 al 9. Entonces en esta mañana, aunque vamos a tener como base el pasaje de Juan capítulo 12, nos es necesario mencionar algunos aspectos relacionados con los otros dos pasajes de los evangelios para tener un panorama completo y entender bien los acontecimientos y las aplicaciones prácticas como resultado de ese pasaje. Entonces le voy a pedir al pastor Martín que tenga la bondad del capítulo Juan 12, nos va a ayudar a leer Juan capítulo 12 del 1 al 8, leyendo ahí, y después nos ayudan con la lectura de Marcos 14 del 3 al 9. Entonces vamos a leer primero Juan capítulo 12 del 1 al 8 y luego Marcos 14 del 3 al 9. Y mientras estemos leyendo, hagamos el esfuerzo de imaginarnos lo que estaba pasando, el escenario y los eventos que ahí estaban sucediendo, teniendo en cuenta que es un evento narrativo. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Marcos capítulo 14 del 3 al 9. Sí, gracias. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Él ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. La reflexión de esta mañana la vamos a dividir en los siguientes puntos. En primer lugar, vamos a desarrollar aspectos relacionados con el contexto del pasaje, luego vamos a mirar el escenario de los acontecimientos, luego vamos a analizar el ungimiento que Jesucristo recibió, luego las reacciones de los discípulos, luego la evaluación de Jesús y por último, con el favor de Dios, unas aplicaciones prácticas. Entonces se va a hacer nuestro desarrollo para analizar esta joya que nos ha dejado el Espíritu Santo aquí. Entonces, el contexto del pasaje. Si ustedes ven, la primera frase del capítulo 12 dice así: 6 días antes de la Pascua. Para los que no están familiarizados con la palabra la Pascua, se refería a una fiesta muy, pero muy importante para la comunidad judía de la época. Y se remonta
al principio de la historia del pueblo de Israel, por decirlo así, o un poquito más avanzado, cuando el pueblo de Israel, después de haber estado esclavo en Egipto durante varios siglos, ustedes se acuerdan de la historia, Faraón, las plagas contra Faraón, etcétera, etcétera. Faraón manifestaba de pronto, sí, pero ya cambiaba, se endurecía al día siguiente. Hasta que la última plaga, ¿cuál era, hermana Chachi? La muerte De los primogénitos. Esa era la última plaga, que ya se había cumplido el tiempo cuando el pueblo de Israel iba a ser libre de la esclavitud de Egipto. Entonces, básicamente, Dios les guió a que prepararan un cordero, ¿sí? Y ese cordero lo sacrificaran, con esa sangre la colocaran en los dinteles de las puertas, de tal manera que cuando pasara el ángel de la muerte por los hogares de los egipcios, matando a todos los primogénitos, incluyendo los animales, en las casas de los judíos no sería ese juicio. Entonces, la fiesta de la Pascua se dio como resultado del recordatorio que Dios les mandó entonces a los israelitas conmemorar este suceso tan importante todos los días, cada año, el día 14 del mes de Aviv, que más tarde llegó a ser el mes de Nisan, más o menos entre marzo y abril. Nosotros como lectores que ya, digamos, esto ya sucedió, nosotros que estamos ya más allá de los acontecimientos, sabemos que esta Pascua fue la última fiesta relatada que se dio mientras Jesucristo estuvo ministrando concretamente aquí en la tierra, y que luego Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que era el que iba a ser sacrificado en la cruz del Calvario. Entonces, era una fiesta muy importante para la comunidad judía. Había mucha gente en ese evento, y Jesucristo suponía que estaba ahí o debía llegar ahí como judío que era, pero los aspectos se dieron a fin de que resultaron en su sacrificio y su muerte en la cruz. Entonces, esto quiere decir que esta cena sucedió en el contexto de la última semana de nuestro Señor Jesucristo antes de su ascensión a los cielos. ¿Cómo se sentía? ¿Cómo vivió Jesucristo esa última semana? Digamos que, solamente de manera de mencionar, y usted mismo con la Biblia desde Juan 12 en adelante, usted ve inmediatamente al lado donde dice la entrada triunfal en Jerusalén, que se acuerda de la historia, el bendito el que viene en el nombre del Señor, todo eso, ¿cierto? Luego viene Jesús, anuncia su muerte, incredulidad de los judíos, y luego se da, Jesús lava los pies de los discípulos, que eso se dio en la última cena. Entonces, la última cena abarca el capítulo 13, todo el 13 que es bastante largo, el 14, el 15, 16, 17, que es el sermón de despedida del Señor Jesucristo, porque en la última cena no solamente se come la Pascua con los discípulos, sino también se da la declaración de quién es el que lo va a entregar. Jesucristo hace el lavatorio de los pies a sus discípulos, y luego el capítulo 18 se da el arresto de Jesús, el juicio de Jesús, crucifixión. Entonces tenemos aquí un evento que se da en esa última semana importantísima para nuestro Señor Jesucristo. Y voy a mencionar solamente dos aspectos que nos muestran cómo se sentía Jesucristo en esos últimos días. Entonces, ustedes observan aquí, por ejemplo, Juan capítulo 12, versículo 27. Estamos en el contexto. Juan capítulo 12, 27. ¿Qué dice, hermano Roberto? Si alguno me sirve, sígame. No, 12, 27. 27. Perdón. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. ¿Cómo se sentía Jesucristo, Robert? Afligido.
ahora está turbada mi alma. Angustiado. Pero tenía una meta clara. ¿Más qué diré? Más para esto ha llegado hasta ahora. ¿Qué dice Juan 13:21? Esta fue una de las palabras que Jesucristo dijo en la última cena. ¿Qué dice, Pastor Martín? Habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto digo, que uno de vosotros me va a entregar. Se conmovió en espíritu. Automáticamente podemos decir que le dolió. Que lo que salió de sus palabras en ese momento fueron momentos duros para él. ¿Y qué fue lo que dijo en la última cena? De cierto que uno de vosotros me va a entregar. Y no están aquí las otras palabras que reflejan, a mi modo de ver, entre otras, las palabras angustiosas de Jesús en esa última semana, cuando estaba en el Getsemaní. Ustedes recuerdan lo que dijo Jesucristo en el Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga como yo quiero, sino como tú. Entonces vemos ahí los retos, los momentos duros de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya tenemos un poco el contexto relacionado con la Pascua, la fiesta importante de los judíos. Ya lo hemos ubicado en esa última semana clave de nuestro Señor Jesucristo, donde dio sus sermones más, digamos, los sermones muy contundentes, ¿sí? Unas enseñanzas muy marcadas. Y el otro aspecto importante del contexto lo encontramos allí mismo en Juan 12, en los versículos que están arriba. El versículo 11:57 dice así, 11:57: y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiesen. O sea, ya estaba instaurada, ya estaba armada una conspiración para atrapar a nuestro Señor Jesucristo. Y los principales sacerdotes y los fariseos, que tenían mucho poder, habían dado orden de que cualquier persona que tuviera información de dónde estaba, lo manifestara inmediatamente. ¿Qué fue lo que produjo que los principales sacerdotes y los fariseos aceleraran ese plan perverso? Resulta que de acuerdo al Evangelio de Juan, capítulo 11, Jesucristo hace una de sus señales más contundentes. ¿Cuál fue esa señal contundente que él hizo? La resurrección de Lázaro. Ustedes se acuerdan de la historia, básicamente no vamos a leer toda, pero le informan a Jesús que alguien que él amaba estaba enfermo. Él se demoró 2 días más donde estaba, y cuando llega ya a la aldea, ya Lázaro tenía varios días de muerto. Bueno, Jesucristo hace una señal ahí y Lázaro resucita, sale del sepulcro. Entonces, ese suceso lo que produjo fue que este hombre está haciendo muchas señales. ¿Qué vamos a hacer con él? Y eso es lo que dice allí en Juan capítulo 11, versículo 53, después del evento de la señal tremenda, porque ya Lázaro estaba en proceso de descomposición. Cuando Jesucristo le dice a Marta, Marta, quitad la piedra, Marta le dice, hiede ya. Entonces, qué señal tan tremenda la del Señor Jesucristo, que un cuerpo en descomposición sale de entre el sepulcro. Entonces, ahí en Juan capítulo 11, dice la 47, antes de leer el 53, dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y luego dice en el versículo 53: así que desde aquel día acordaron matarle y dieron la orden de que si alguno supiera dónde estuviera,
lo manifestase para que lo prendiese. Entonces tenemos el pueblo judío en medio de una fiesta importantísima, la última semana del Señor Jesucristo, pero mucho más todavía, ya una amenaza, una conspiración en contra de Jesús y un ataque directo a quien que diera una información sobre Jesús, enseguida lo prendieran. Bueno, ahora vamos a ver el escenario. Dice Juan capítulo 12, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Betania era una aldea que estaba aproximadamente a 3 kilómetros de Jerusalén. ¿Qué son 3 kilómetros? Aquí en nuestra amada Barranquilla. Pastor Martín, usted que tiene el kilometraje bastante. De la 96 a la de los chinos habrá 3 kilómetros. Como a la eternidad. Bueno, o sea, era un territorio, pero no era plano, era medio montañita entre Betania y Jerusalén. Entonces, Jesucristo se está aproximando a Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Ya saben quién era Lázaro. Y dice el Espíritu Santo ahí a través de la boca de Juan, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron, lógicamente, a Jesús allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Listo. Si dice, le hicieron allí una cena, eso nos indica que la cena era en homenaje, en reconocimiento, en agradecimiento al Señor Jesucristo. ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era la razón de esa cena que le hacen a Jesús? Muy probablemente era de gratitud de parte de esta familia por el favor recibido con respecto a la resurrección de su hermano Lázaro. Porque dice ahí, y estaba Lázaro, el que había estado muerto y resucitado de los muertos, y era uno de los que estaban sentados a la mesa. De todas maneras, era una cena para honrar, para exaltar, homenajear al Señor Jesucristo. Lo sorprendente de este escenario es que, pese a que había una amenaza y había una conspiración, que el que supiera información entregara la información, ellos hicieron caso omiso de esa conspiración, y pese a eso decidieron. Ahora, Betania quedaba cerca de Jerusalén. Pese a eso decidieron honrar a Jesús ofreciéndole esa cena en su nombre. Y eso les puede costar problemas, pero siguieron adelante. Entonces, en el pasaje paralelo de Marcos dice que la cena fue en casa de un tal señor llamado Simón el leproso. Era el anfitrión, por decirlo así. Ahora, no era leproso, no podía ser leproso en ese momento porque no tenían contacto con personas que tuvieran lepra. Eran apartados. Entonces, probablemente él había sido un leproso que había sido sanado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos un escenario aquí de honor, de gloria, de magnificencia y de gratitud a nuestro Señor Jesucristo. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él. ¿Quiénes estaban en esa cena? Vamos a identificar. Simón el leproso, que era el anfitrión.
Lázaro, el que está sentado a la mesa, murió y estuvo entre los muertos. Marta. Luego aparece en escena la mujer, María, van 4. Pero también estaban allí los discípulos. ¿Cómo sabemos que estaban allí los discípulos? Porque en el pasaje de Juan 12 vemos que Judas mete la cucharada. Si Judas participa y habla. Y si Judas estaba ahí, lógicamente los demás también estaban allí, porque un pasaje paralelo de Mateo dice que los discípulos, eran los discípulos los que estaban allí. Entonces más o menos 12 más 4, más o menos 16, 17 personas, a lo menos. A lo menos. Una mujer llamada Marta servía. En esa época, apreciados hermanos, la mujer era tenida en poca estima. Digamos que Marta estaba haciendo lo que debía hacer la mujer de la época. Servía. Entonces, imagínense ustedes qué estaba haciendo Marta en esa cena, hermana Rosita. Trayendo la comida, organizando, toda la logística. ¿Sí? Que la logística estuviera funcionando muy bien en ese evento espectacular. ¿Ya? Sí, todo. Esa es la misma Marta del pasaje que alguna vez estudiamos aquí en la iglesia, que una vez Jesucristo llegó a Betania y entonces una mujer Marta le recibía en su casa. Entonces dice que Marta se preocupaba con muchos quehaceres, todo quería tener todo tan organizado para ofrecer una buena acogida a Jesucristo. Y tenía una hermana probablemente menor que se sentaba a los pies de Jesucristo y oía su palabra. Pero un día se desesperó Marta y le dijo: maestro, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile que me ayude. En otras palabras, maestro, ¿no te das cuenta que mi hermana es una vaga? Porque le reclamó a Jesucristo y le dijo: dile que me ayude. Jesucristo le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Para retratar un poquito quién era Marta, nos acordaron de quién era Marta y quién era María, aunque la vamos a masticar un poquito más ahorita. Cuando Lázaro muere, Marta le dice a Jesucristo: maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando María habla con Jesucristo, a diferencia de Marta, porque Marta era frentera: maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. María, cuando llega a Jesucristo, se postra, se arrodilla y le dice: maestro, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Una actitud diferente. Otro aspecto importante del escenario, que no está ahí, sabemos por otros pasajes del Evangelio de Juan que Marta, María y Lázaro eran personas cercanas a Jesucristo. Cuando le mandan el informe de que Lázaro está enfermo, el rompehielo fue: el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. Y versículos después dice: y Jesucristo amaba a Marta, a María y a Lázaro. Era una familia cercana para Jesucristo, y aunque no se registran muchos pasajes donde Jesucristo está en ese lugar, podemos suponer que esa cercanía, porque los amaba, Jesucristo algunas otras veces había estado visitando a esa familia especial para él. Bien, entonces ya estamos viendo allí ese escenario. Llamaba a Jesús a Marta, su hermana, y a Lázaro. Entonces vamos ya al ungimiento. Están todos comiendo, están compartiendo, ¿sí? Dice una cena, no era una comida rápida, sino
un evento de compartir demorado. De repente, dice que entonces María, que no sabemos de dónde sale, ¿ya? Lo que sí sabemos es que ella no estaba sentada en la mesa porque las mujeres no se sentaban a la mesa. Pero ahí estaba María. Listo. Y dice que María sin calladita, porque no dijo nada. No dijo nada. Entra ahí y dice que tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Calladita María. De acuerdo a Marcos capítulo 14, vamos a estar haciendo unas miradas aquí, miradas allá. Dice que vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y dice Juan 12:3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Entonces, apreciado es que está bastante atento. ¿Qué traía María en sus manos? Dice Juan que era un testigo ocular de lo que estaba viendo ahí. ¿Qué traía en la mano María? Un vaso con perfume. Un vaso dice material de alabastro. Ok. ¿Qué contenía ese vaso de alabastro, Pastor Martín? Un perfume. ¿Qué tipo de perfume ahora dice? De nardo puro. Y luego agrega de mucho precio. Bien. Entonces vamos a mirar aquí unos detalles. Tomó una libra. Ustedes saben, apreciados hermanos, que en ese momento histórico de Israel, ellos están dominados por Roma. O sea, todo el sistema monetario y las medidas, todo era romano, ¿sí? Entonces, una libra, de acuerdo a la cultura, equivalía aproximadamente a 12 onzas líquidas, ¿sí?, de perfume. Entonces, yo traje aquí un perfume. Entonces, estos perfumes de Natura dice que son de 100 mililitros. Pero 100 mililitros equivale a ¿cuánto? 3.4 onzas. Ahora, si me dicen que esto tiene 3.4, esto es un frasco de alabastro, imagínense, 3.4 onzas, y me dicen que son 12 onzas, ¿cuánto perfume? Imagínense cuánto perfume de estos, más o menos como 3, más o menos 3, 9, 3 por 4, bueno, más o menos 1, 2, 3 perfumes, o sea, una cantidad enorme, puro. Una cantidad enorme de perfume. Entonces, primero, la cantidad. Primero, la cantidad. Segundo, de nardo puro. El nardo es una planta que, eso lo sale en el diccionario bíblico. El nardo es una planta que crece en la India. Más específicamente en las montañas y mucho más concretamente en el Himalaya. Bien. Dice que allá crece el nardo en ese lugar, y de hecho los perfumistas modernos van a buscar sus especies actualmente inclusive allá a la India. Entonces ese perfume había sido, digamos, elaborado allá, y el precio tenía que ver no solamente por la cantidad, sino por el transporte. Imagínense, desde la India hacia Israel, eso aumentaba mucho los costos del perfume, y además la calidad, porque el nardo, aún porque todavía existe el nardo, se dice que es
absolutamente oloroso, tiene una fijación increíble esa florcita. ¿Ya? De nardo puro, es decir, más concentrado todavía. ¿Sí? Porque no solamente de nardo, sino de nardo puro. Sí, como esos perfumes que usted se echa, eso es lo que le gusta a las mujeres, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscan muchas mujeres cuando se compran un perfume? Que tenga fijación, que dure bastante. Ahora se pone a imaginar la fijación del nardo, ¿ya? Que era puro y fino también. Bueno. ¿Saben ustedes cuánto costaba ese perfume? Judas hace un estimativo. Judas estaba en la jugada. Dijo, ese perfume se pudo haber vendido por 300 denarios. Los discípulos de Marcos dicen, se pudo haber vendido por más de 300 denarios. Te vamos a la conversión, gracias, hermano. Un denario equivalía a lo que se ganaba un jornalero por un día de trabajo en la época de Jesús. Un día de trabajo, bueno, mijo, aquí tiene usted su denario. Listo. Entonces, ese denario a ese obrero israelita le alcanzaba para sostener su mediana familia. Porque los hombres eran los que trabajaban fuertemente en Israel en ese momento. Entonces, ese denario, o sea, por eso era una desgracia que no los contrataran para trabajar en las tierras. Imagínense, perdía todo el sustento familiar. Entonces, si dice Judas, ¿ustedes creen que Judas la tiró así, o él tenía claridad? Porque eso se comerciaba en Israel. ¿Sí? Listo, entonces, ¿cuántos son 300 denarios? 300 días de trabajo. 300 días de trabajo. ¿Cuántos son 300 días de trabajo? Ahora, para ellos algo astronómico. O sea, 300 días de sudor, de cansancio y de provisión para la familia. Entonces, vamos a tratar de hacer un ejercicio, pero vámonos a lo mínimo. ¿Ok? ¿Cuánto dinero considera usted que una familia colombiana requiere para vivir dignamente? Les pregunto, 820.000, que es el salario que se inventó el gobierno mínimo, ¿consideran ustedes que es suficiente para vivir dignamente? No. Aunque el gobierno dice que sí, el mínimo vital. Pero bien, entonces, pero ustedes también razón. ¿Cuánto es, en su entendimiento, lo mínimo que necesita una familia? Porque es que los judíos tampoco no tenían pastillas anticonceptivas. Entonces ellos tenían varios hijos. No existía esa metodología todavía. Entonces, ¿cuánto consideran ustedes que necesita una familia? Vamos a colocar mínimo porque eso está en los judíos, 2 hijos. Una familia con 2 hijos vivir dignamente. ¿Cuánto? Mínimo, aquí en nuestra querida Colombia. Vámonos con lo mínimo. 1.200.000 dijo alguien por ahí, como mínimo. Pongámonos de acuerdo, digamos que vamos 1.500.000. Mucho. Sí, con 1.500.000 como para tener digno. Una sencilla multiplicación. 1.500.000 por 300. Salario 1.500.000, ¿cierto? Para divinamente. No, por 300. Dividido 26 días. Sí, porque los días de reposo no se trabaja. Imagen de Israel. Listo.
¿Sí? Bueno, entonces voy a dividir 1.500.000 dividido 26. Da 57.692. Ahora vamos a buscar, multiplicar por 300. $17 millones de pesos, como mínimo. Ahora, si viviéramos en Estados Unidos, ok, entonces, es imposible decir cuánto valía ese perfume. Pero aquí sabemos que era algo astronómico. Y dice Marcos que ella quebró el frasco. Ahora, no pudo haberlo tirado al piso. O sea, la tapa, le arrancó la tapa totalmente. Y dice Marcos que le regó a Jesús. Ahora, acuérdense cómo se sentaron en la época. No se estaban así como en silla, ¿no? Sino medio acostados así. Entonces viene María y coge todo, o sea, le quita todo para que todo el perfume salga, ¿no? Por la cabeza hasta los pies. Mezclando Marcos con Juan. Y no bastándole solamente despojarse de algo tan costoso, ¿sí? Porque ahora no sabemos cómo María adquirió esa fortuna. Lo más probable es que se había sido una herencia familiar. ¿Ya? O sea, no bastándole despojándose de algo tan, pero tan valioso. Dicen que ungía los pies de Jesús. Ahora, esto es una locura. Esto es una locura porque, o sea, las mujeres no podían tocar a los hombres. Y mucho menos interrumpir, pero dejó atrás el ambiente cultural, todas las reglas. Y empezó a ungir los pies de Jesús ahí, pero no le bastó eso, sino con sus cabellos empezó a secar el perfume en el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Que le quedó el cabello perfecto. Ok, entonces le pregunto a Zenaida. Zenaida, ¿tú crees que las mujeres de esa época eran escasamente femeninas? O con respecto al cuidado de su cabello. Siempre se han cuidado. Acuérdense que Pedro le escribió una carta a las mujeres casadas y les dijo: vuestra belleza no sea el exterior, los peinados ostentosos. Los peinados ostentosos. Ya las mujeres en la época primitiva de Jesús ya se hacían blower, se hacían negras. Ahora, ¿qué es? Ahora, las judías, vean cualquier película judía y las judías se maquillaban bastante. Ya. Entonces vemos aquí los peinados ostentosos. Entonces María se despojó de algo tan precioso como una herencia que ella tenía, sino con su propio cabello empezó a secar en el cuerpo en los pies de Jesús. Ahora, dice Juan que la casa se llenó de olor de perfume. O sea, es una barbaridad. O sea, como diciendo, tú eres lo mejor, lo más importante para mí, que no me importa utilizar mi cabello para secar tus pies, porque puedo haber utilizado una toalla, como era la costumbre. Bueno, hermanos, si usted hubiera estado en esa cena, usted conoce la cultura de la mujer, ya sabe la cantidad de perfume que se regó ahí, y además esta mujer está secando con los cabellos los pies de Jesús. ¿Qué hubiera pensado usted, hermano Carlos? Si hubieras estado en esa cena y tú ves ese espectáculo ahí. Ahora no habló, no dijo nada. Calladita. Se le hubiese prohibido. No que se hubiera pedido, sino si hubieras estado ahí, ¿tú qué hubieras pensado de esa mujer?
los pies con el cabello y un perfume tan costoso, tanta cantidad. Hermano, estaba loca. O sea, una paciente psiquiátrica. O sea, algo, una cosa loca. O sea, ¿qué mujer hace eso? Utilizar, ahora, ¿cómo estaban los pies de Jesús? ¿Cómo se imaginan ustedes eso? Pastor Carlos, ¿usted cree que había pecueca en esa época? Total, es que el aceite, los perfumes se usaban, no solamente le lavaban los pies con agua, sino le untaban perfumito. Esa era parte de la cortesía de la época. Entonces, porque es que no existía el asfalto así, como existe ahora. Entonces es pura tierra. Entonces el olor horrible. Entonces, pero no, María no midió nada. No le importó cultura, que la mujer fuera rechazada, no le importó el perfume extravagante que tenía, usó sus cabellos, tremendo, y sin hablar. Los peinados ostentosos, ya estaba María ahí. Bueno. ¿Se pueden ustedes imaginar, mi querida Jessica, cómo le quedó a María el cabello después de su ungimiento? O sea, los cabellos, ¿cómo le quedaron? Puro aceite. Ya, ahora, ¿cuántos litros de agua pudo haber necesitado María para que, digamos, María su cabello para quitarse esa cantidad de 12 onzas de perfume, de nardo puro en su cabeza? La cantidad de agua, ¿no? ¿Ya? Y el primero cabello todo, así como Frankenstein, así todo. O sea, no le importó cómo quedara su apariencia física de su cabello después de haber hecho ese ungimiento tan tenaz. Bueno, entonces ahí tenemos el ungimiento. ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Qué dijeron los discípulos al ver eso? ¡Qué desperdicio! Se hubiera podido vender este perfume y dárselo a los pobres. Bueno, pues ¿qué hubiera dicho usted, Pastor Martín, al ver ese evento? Tal vez hubiera dicho lo mismo. ¡Qué desperdicio! Desperdiciar 12 onzas de perfume. Ahora, si era común el perfume en la época, si era, pero eso lo vamos a decir ahorita. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Desperdicio, pero es otra cosa importante en Marcos capítulo 14. Se enojaron dentro de sí y dijeron, se enojaron, cogieron rabia y la reprendían. Murmuraban contra María mientras ella hacía esa obra maravillosa. La juzgaron, la criticaron. Ni siquiera sabían que estaba moviendo a María con esa acción y ya estaba juzgándola. ¿Sí? Y se pudo haber vendido por más de 300 denarios. Judas parece que tomó la vocería y los demás lo apoyaron, porque Judas fue el que dijo, se puede haber vendido por 300 denarios. Le dije, no, por más de 300 denarios. Pero luego dice Judas, pero esto lo decía porque era ladrón y tomaba de la bolsa. ¿Ya? O sea, tenía una falsa espiritualidad, se mostraba muy piadoso, pero por dentro estaba sacando ventaja. Bien. Entonces, los discípulos reaccionaron inapropiadamente. Los propios apóstoles del Señor Jesucristo
estaban allí desubicados, a mi modo de ver. Luego reacciona Jesucristo. ¿Cómo reaccionó Jesucristo? ¿Qué fue lo que dijo? Dejadla. ¿Por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres y cuando queráis les podrá hacer bien. Pero a mí no siempre me tendrán. El argumento de ellos era que ese perfume se vendiera y se ayudara a los pobres. ¿De qué pobres se pensaba en ese momento? Los pobres de Israel, mayormente. Y también los otros necesitados. Cuando la iglesia primitiva se organizó, de las primeras cosas que se organizó en la iglesia primitiva fue que no hubiera ningún necesitado. Vendían las propiedades y se repartía lo que es de los apóstoles y se repartía a todos. ¿Okay? Entonces los discípulos están hablando de un pensamiento lógico. Se pudo haber vendido el perfume y hubiera podido ser utilizado para ayudar a mucha gente necesitada, mis vecinos, los pobres de Israel. Pero Jesucristo le dice que a los pobres siempre los tendréis con vosotros y cuando quieran les pueden hacer bien, mas a mí no siempre me tendréis, como diciendo, los pobres son importantes. O sea, digamos que para el judío común, los pobres están en una parte muy alta. Ayudar al necesitado en una parte muy alta. Jesucristo le dice, bueno, los pobres siempre los tendréis, pero es que a mí no siempre, o sea, yo estoy superior. A mí no siempre me tendréis. Y tengamos presente que esa era la última semana de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le dice Jesucristo a María? ¿Qué dice acerca de María? Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y dice Marcos capítulo 14, este ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. Hasta ese momento, los discípulos toman una reacción, se indignaron, se enojaron, les pareció un desperdicio. ¿Ya? No se sabía, porque si María no habla, el que habla es Jesucristo, el que hablan los discípulos y Jesucristo. Ahora, ¿cuál fue la evaluación de Jesús? La evaluación de Jesús es que ella hizo una buena obra, hizo algo bueno. Cuando dice una buena obra, la palabra buena obra, buena, es una palabra griega que quiere decir kalos. Kalos quiere decir auténtico, verdadero, hermoso. Jesucristo está diciendo entonces, ella ha hecho algo sincero, ella ha hecho algo auténtico, ella me ha halagado, me ha hecho sentir halagado. Buena obra me ha hecho, porque esta se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Ok. ¿Qué podía estar en la mente de los discípulos cuando ella estaba ungiendo el cuerpo de Jesús? ¿Para qué se utilizaba el perfume en esa época? Bien. El perfume en el Nuevo Testamento en esa época se utilizaba para 4 usos. Los perfumes, los aceites. Uno, para aseo, para higiene personal. Cuando Jesucristo habla del ayuno, dice,
Cuando tú ayunes, unge tu cabeza. Bueno, eso quiere decir aseo, higiene. Un uso del perfume. Otro uso de los aceites. Dice, como asunto de medicina, como algo médico. Dice que los discípulos iban evangelizando y iban con aceite a los enfermos y se sanaban. O sea, había algo medicinal. Número 3, también era de cortesía, familiaridad. Entonces ustedes saben que el clima de Israel es semidesértico, ¿no? Entonces sudando, todo lo demás. Cuando llegaba un invitado a la casa, le echaban perfumito aquí en la cabeza. ¿Sí? Pero eso era de cortesía. Eso era una cortesía, así como cuando yo te pongo perfumito aquí. ¿Sí? Esa era la cortesía. Y el cuarto uso del perfume era que como honrar a los muertos con las especies aromáticas. ¿Sí? Se repite eso. Uso de ungimiento, aspectos medicinales, aspectos de higiene, aspectos de cortesía y aspectos de honra fúnebre. ¿Qué creen ustedes que estaba en la mente de Jesucristo, de los discípulos, cuando María hace esa cosa tan extravagante? Les parecía una locura. Ahora, Jesucristo no estaba enfermo. No estaba enfermo. No estaba sucio, o sea, para higiene, cosa de higiene. Pero para tanta cantidad de perfume. Cortesía. Yo puedo pensar que más bien creían que eso era una cortesía con el invitado. Pero de gastar un litro de perfume tan grande solamente para cortesía y familiarmente, es desperdicio. O sea, con un poquito es suficiente. Ahora, que ellos no critican el perfume. Ellos critican la cantidad, porque el perfume era común ahí. La respuesta la da Jesucristo. La respuesta la da Jesucristo de cuál era la motivación que ella tuvo. Ahí lo dice en el Evangelio de Marcos. Marcos dice 14: esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Bueno, entonces, hay dos posibilidades. Primera posibilidad: o María estaba haciendo esa obra y no tiene en cuenta la magnitud de lo que estaba haciendo, porque Jesucristo dice, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. ¿Ya? O María realmente tenía eso en mente. ¿Qué piensan ustedes? No lo respondo. ¿Ya? Yo pienso que Jesucristo estaba revelando el corazón de María. Porque el que conoce los corazones nada más es Dios. Y le estaba diciendo que la motivación interna que ella tenía al hacer eso era usar el perfume ya no de manera médica, ya no de manera cortesía, ya no de esas maneras, sino para la sepultura, para honrar con las especies aromáticas, envolverlas en lienzo. Entonces María tenía un entendimiento más amplio que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos, cuando Jesucristo les decía que iba a morir y iba a resucitar, no entendían esas palabras, no las entendían. Por la cercanía de Jesús con esta familia, dice que María se sentaba y oía su palabra. Yo pienso que se le abrió el entendimiento, porque es Dios quien abre el entendimiento, y le penetraron las verdades que Jesucristo le había dicho a sus discípulos. Me van a escupir, me van a maltratar, voy a morir en una cruz y voy a resucitar al tercer día. Entonces dice ahí, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Es decir, cuando había una sepultura se ungía el cuerpo
con especies aromáticas, porque esa era la cultura para que la descomposición fuera mucho más lenta. Porque en el caso de Lázaro, cuando le aplicaron las especies aromáticas, ya el cuarto día estaba en descomposición. Entonces, apreciados hermanos, ¿cuál es el punto? Llegar aquí. La cantidad de perfume que ella se despoja de eso es porque está pensando que la proximidad del Señor Jesucristo, está próxima la muerte de nuestro Señor Jesucristo. O sea, se identificó con Jesucristo. Se identificó con su muerte y su resurrección también, porque ya Jesucristo lo había dicho. Tremendo. O sea, tuvo más entendimiento que los propios discípulos del Señor. Ahora, ustedes saben, cuando uno ve un partido, está jugando y uno dice, se comió el gol. Uno dice, ¿cómo pudo votar eso? Entonces, una cosa es estar detrás de la barrera y ver lo que otros hacen, otra cosa es estar ahí en el momento. Los discípulos, ustedes saben que ellos tenían muchos arraigos, muchos prejuicios. Ellos tenían un concepto de un Mesías político, Mesías guerrero. Acuérdense que en el camino de Maús, nosotros pensamos que él era el que iba a redimir Israel. Nosotros pensamos que él era el que iba a redimir Israel. Y luego les dice en la reunión, antes de la ascensión, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, ellos tenían muy arraigado, muy metido en su mente, que un Mesías político, un Mesías guerrero, que los iba a liberar del yugo de Roma. O sea, no medían y les costaba aceptar que su rabí fuera a morir en una vergonzosa cruz. De hecho, cuando Jesucristo le anuncia una vez anuncia su muerte, Pedro lo llamó y le dijo, Maestro, ten compasión de ti, que esto no te acontezca. Ellos y Dios no les había abierto el entendimiento, pero también con sus propios prejuicios políticos y culturales. María tenía una perspectiva por la misericordia y gracia de Dios mucho más amplia, porque está identificándose con la muerte del Señor Jesucristo. Ustedes saben que cuando llega Judas con los principales sacerdotes, estaba Jesucristo reunido con sus discípulos. ¿Qué hizo Pedro? Sacó una espada y le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Pero los demás también estaban armados, porque le dice Marcos el Evangelio de Marcos, Jesucristo, Señor, heriremos a espada. Vamos a dar aquí combate con esta gente. Ellos no habían aceptado que su Mesías muriera. Judas, cuando entregó a Jesucristo, él no midió que él iba a ser condenado en una cruz. Después, cuando vio lo que eso había pasado, fue que se arrepintió, entregado sangre inocente. O sea, ellos ni tenían un entendimiento claro de la muerte de cruz y mucho menos de la resurrección. Porque cuando las mujeres que fueron a acompañar el sepulcro regresaron y le contaron a los apóstoles que él había resucitado, dijeron, tú estás loco. Ahora, yo estoy aquí, yo digo que los discípulos, no voy a yucas ahí, no, sino que eso estaba muy arraigado en ellos. Mucho arraigo cultural. María sí tenía un entendimiento más amplio. Ok. Cuando las mujeres, después de la resurrección de Jesucristo, las especies aromáticas, dice que fueron y prepararon las especies aromáticas para unir el cuerpo de Jesús, pero ya Jesucristo no estaba ahí. O sea, por eso que era algo muy importante. Y los gastos funerarios eran muy costosos para las familias de la época. O sea, no todo el mundo tenía como ungir los cuerpos en esa época. Y sorprendentemente, las mujeres que fueron después del sepulcro, dice María Magdalena y una de ellas era Juana, que eran dos de las que habían apoyado a Jesús en su ministerio. O sea, tenían recursos para preparar las especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús, como era la costumbre entre los judíos. Lo que no se sabía, porque eso fue
algo después fue que José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús, un riego, porque le pidió a Pilato que le entregara el cuerpo. Y Nicodemo vino con 100 libras de mirra y aloes y ungió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Como era la cultura entre los judíos. Pero no era posible, yo le pregunto al pastor Roberto, ¿será que María de Betania podía tener ese panorama tan claro, así tan amplio, de que José de Arimatea iba a pedir el cuerpo de Jesús, de que Nicodemo lo iba a ungir, de que la profecía era que él no podía quedar el cuerpo en la cruz, todo eso? Todo ese panorama. Imposible, ella era mujer, que las mujeres no estudiaban mucho la Biblia en esa época. Eran los varones los que eran formados. Pero María sí sabía algo. María sí sabía algo. María sabía cómo iba a morir Cristo. En una cruz. ¿Cuándo? Tenía idea. Tenía idea. Porque también las profecías decían que iba a ser el día de la Pascua, el 14 del mes de abril. Y también conocía María algo que todo el mundo conocía en esa época. Un lugar en Israel que se llamaba el Gólgota. Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Le pregunto a Carlos, ¿dónde meten a los presos políticos pesados aquí en Barranquilla? En su casa. Casa por cáncer. Todo el mundo sabe cuál es su destino. María, aunque no había recibido una formación profunda teológica, ella sabía dónde quedaba el Gólgota. Rosita, ¿será que María conocía lo que hacía con los crucificados? ¿Cómo trataban los romanos a los crucificados? Totalmente, que son... Mira, Roma, en cada lugar donde dominaba su imperio, destinaba un lugar donde él hacía esas ejecuciones. El lugar destinado en el territorio de Israel para las ejecuciones es un lugar que se llamaba el Gólgota, que traducido quiere decir lugar de la calavera. El solo nombre indica. Bien. Entonces, ¿qué pasaba con los que crucificaban? ¿Qué pasaba con los que crucificaban? Duraban hasta varios días ahí, 2 a 3 días ahí. La tortura. Y las aves de los cielos, es que los romanos eran salvajes. Las aves de los cielos carroñeras se comían los cuerpos ahí en la propia cruz. Y algo peor todavía. ¿Qué hacían con los cuerpos de los crucificados? ¿Se los entregaron a sus familiares? ¿Creen ustedes? No. ¿A dónde? Ningún lugar. A un basurero. Basurero. Donde quemaban todas las porquerías de Israel en esa época. No le daban sepultura a los crucificados, porque era una vergüenza pública de Israel. Pero hermano, todo eso se lo digo porque a mí me parece, eso no lo dice la Biblia, a mí me parece que cuando María ungió a Jesús, ella dijo, ¿es ahora o ahora? ¿Es ahora o ahora que hay que ungir el cuerpo de Jesús? Algo la movió a hacer eso. Y Jesucristo le dice, te ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Sorprendentemente, cuando van a traer las especias aromáticas, María no está ahí. Esa María de Betania no está ahí. Que le dan esa pista. No está ahí. O sea, dice María, cumplí con lo que tenía que hacer. Ya ungí el cuerpo de mi Señor. Todo el perfume. Tenía fe, una fe tremenda, más alta que la de los discípulos. Ya les expresé la razón por qué. Y les voy a decir, hermanos, por qué me movió a compartir este pasaje.
Porque Jesucristo le dice algo a esta mujer que no se lo dice a nadie en todo el Nuevo Testamento. ¿Qué le dijo Jesucristo a María de Betania en Marcos 14, versículo 9? De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, y más fuerte todavía, para memoria de ella. Ni siquiera para memoria de mí, porque Jesucristo es el principado de todo, para memoria de ella. La exaltó, la levantó. En todo lugar, no se ha muerto Jesucristo todavía no ha instaurado la gran comisión, y ya está hablando proféticamente de Jesucristo, que donde se predique el evangelio del mundo entero, también se hablará de lo que ha hecho esta mujer para memoria de ella. Son palabras. ¿Qué palabras las que Jesucristo le dijo a esa mujer? ¿No te gustaría, hermano Edgar, que Jesucristo te dijera eso de ti? Que las obras que tú haces, ¿sí?, se contarán en todo el mundo entero, la obra que tú hiciste para que es tu memoria. Tremendo honor. Tremendo honor. Porque es que no fue cosa pequeña lo que María hizo. Se despojó de cosas culturales. Todo era mente cultural. Se despojó de una herencia. Entregó sus cabellos. Porque tenía fe. Se puso porque tenía fe. Aunque no tenía todas las profecías. Entendía todas las profecías. Y Jesucristo le dijo: se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Los cuerpos se le dan sepultura normal en la cultura judía. Yo lo voy a hacer antes. Mi pensamiento era lo que podía hacer que movió a ella a hacerlo ahora o ahora. Y se aseguró, al quitarle todo el perfume, que saliera todo, que le durara ese perfume de Jesús en su cuerpo bastante. Okay. Entonces Jesucristo aprobó su conducta. Jesucristo la aprobó y la aplaudió, aunque parecía una locura. Entonces María esperó la oportunidad para hacerlo. Pero el fervor de María era algo extravagante. ¿De dónde le vino María ese acto loco? ¿De dónde le salió eso? La única respuesta que yo puedo encontrar a eso es la relación personal de María con Jesucristo. O sea, tenía una relación personal con el Señor Jesucristo. La única parte que encontramos es que ella oía su palabra. Oía su palabra. Oía su palabra. Digamos que todos esos encuentros con Jesús, Jesús le transmitía la palabra y penetraron de tal manera la mente, el cuerpo y el espíritu de María, que ella se preparó para hacer este acto. Y otro algo interesante es que días anteriores había muerto su hermano Lázaro, pero no vemos que María usó ese perfume ahí. Lo tenía reservado para su Señor. Actuó de manera cuerda y sensata. En contraste, los discípulos, ya el pastor Carlos nos dio una enseñanza que puede ser para nosotros un poco vergonzoso, pero no puede ser tan vergonzoso porque era la cosmovisión de ellos. En la propia última cena tuvieron una discusión: ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el mayor? Ahora que Jesucristo no está, ¿quién va a ocupar la preponderancia? O sea, los discípulos estaban
o sea, una órbita espiritual, y Jesucristo les decía claramente, pero dice un pasaje en Lucas que todavía ellos tenían el entendimiento velado, como que todavía no era tiempo para que entendieran eso. Entonces se sabe eso de María, se sabe de María que ella tiene una relación personal con Jesucristo y que esa relación tan personal le impulsó a hacer este halago a nuestro Salvador, porque fue un halago. Más impacto que en la vida de los discípulos. Por eso los discípulos la critican. La critican. O sea, el impacto era muy grande. Contrario a lo que se piensa en el mundo, que quiere honrar a la persona después que está muerta. Y ella lo hizo cuando él estaba en vida. Listo, entonces vamos ahora a las aplicaciones. Sin lugar a dudas, para María, Jesús era número uno. Número uno. Ahora, cosita. María no habla, ella no habló. Pero ¿qué con su obra, qué nos dijo? Que Jesús era el primero para ella. O sea, no habló, pero con lo que hizo nos da el mensaje que Jesucristo estaba en el tope, en lo máximo de sus afectos. Entonces, apreciados hermanos, para nuestra aplicación, ¿cuál es nuestra principal prioridad? ¿Está Jesús en el tope de nuestros afectos? ¿O hay otras cosas que también están en nuestros afectos, que pareciera que no estuviera Jesús en el primer lugar? Personalmente considero que la única manera de poder cultivar o lograr tener a Jesús el principal de los afectos es pasando tiempo a solas con Él. Pasando tiempo a solas con Él. Como lo que hacía María, sentada a los pies de Jesús y oía su palabra. Un hombre de Dios en el Antiguo Testamento, llamado David, dijo en el Salmo 63, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. De madrugada te buscaré. Voy a buscar ese pasaje. Dice, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierras secas y áridas, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Temprano te buscaré. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Dice David aquí que era un hombre que conocía a Dios. Te buscaré, serás lo primero del día. De madrugada te buscaré. Y luego dice, para ver tu poder y tu gloria. Definitivamente, hermanos, tener tiempo de intimidad con Dios como primera actividad en la mañana es lo mejor que uno puede hacer. Lo digo tristemente por experiencia triste mía. Cuando uno tiene un tiempo significativo con el Señor temprano, las cosas no son iguales. Eso me pasa a mí, cuando tengo esos devocionales así temprano, no me quemo en la cocina. Hay más estrés y, hermanos, y las parejas discuten en esos tiempos en que no hay ese tiempo devocional. Bueno, Chucky, estoy exagerando.
Entonces David decía, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Ahí estaba María, oía su palabra y Marta la criticaba. Pero dice, no le será quitado, no le será quitado. Les voy a contar, hermanos, algo bonito que me pasó esta semana. Dice David ahí, para ver tu poder y tu gloria. ¿Por qué David buscaba a Dios de esa manera? Con esa sed. Él quería ver a Dios. Ver qué cosa, el poder y la gloria de Dios. Ok. Esta semana, por ahí el jueves, desde el miércoles, yo le dije a mi esposa, amada, creo que mañana voy a retomar nuevamente una dinámica que yo venía implementando, una dinámica FED. Yo tomaba por razones de salud del colon, por razones de salud, porque dice que hacer ejercicio, caminar ayuda al tránsito del colon. ¿Ya? Entonces yo tomé eso como un hábito de mi vida, pero acompañé esa caminada en la mañana a las 5 de la mañana, ¿ya? 1 hora, para tener intimidad con Jesucristo. ¿Ya? Ese era en mi corazón. Yo le dije a mi esposa el miércoles, mira, quiero retomar nuevamente ese hábito de tener ese tiempo de salud, pero también espiritual. Porque 1 hora es mucho tiempo para uno poder dialogar con Dios, alabarlo, hasta interceder. O sea, tiempo bastante de calidad con Dios. Y esa hora no hay bulla, a esa hora yo voy a cantar, puedo cantar esa hora normal. O sea, puedo tener intimidad con Dios a esa hora. Bueno, ese día fue algo extraño. Porque yo iba caminando y no sentía, no me salían cosas como para pedirle nada a Dios. ¿Ya? Sino solamente alabarlo. Entonces recuerdo que canté Cuán grande es Él, canté Oh Dios eterno. O sea, tiempo de alabanza y de adoración. Y después al final del tiempo, sí le pedí a Dios por mi hogar, por Violeta, algunos hermanos de la iglesia. Bueno, cuando llego a mi casa, ese día me iba a sentar a escribir la enseñanza que íbamos a compartir hoy. Y llego y en mi cuarto, en el piso, hay unas luces de colores, ¿sí? Que son las luces que son los colores del arco iris. ¿Sí? ¿Saben los colores del arco iris? Amarillo, verde, estaban reflejados en el piso de una manera hermosa. Eso me impactó a mí, porque eso no, o sea, que uno le encuentre eso en tu propio cuarto, una de luz así, con esos colores tan hermosos. Bueno, el punto es que yo me acordé, pero tengo que tener una comunión con Dios, tengo que tener intimidad con Dios. Me acordé de que Dios establece un pacto con la tierra de no destruirla, y mi arco está puesto en las nubes. Ahora, ustedes han visto un arco iris. ¿Qué colores tienen los arcoíris? Ok, ahora, esa luz solar, la luz, tiene esos colores, los colores del arco iris. ¿Quién diseñó esos colores? Tremendo artista nuestro Dios. Que yo en ese momento yo vi la gloria de Dios. ¿Qué es ver la gloria de Dios? Disfrutar su carácter. Hermoso. Qué ternura la de Dios además, que me permitió contemplar su perfección al crear esos colores tan hermosos. Vi la gloria de Dios. Ahora, ¿cuántas veces Dios me habrá pintado esa luz? De pronto muchas veces, pero no la había percibido. Yo les puedo mostrar la foto o lo que quieran de esa luz, porque le tomé una foto, ¿ya? Porque me recuerda el carácter
artístico de Dios. Qué gran artista es nuestro Dios, que pinta colores y diseña tantas cosas. Y ese día no le había pedido a Dios casi nada, simplemente lo había dado por su grandeza. ¿Cómo te parece, Rosita? En esta época, ustedes están viendo que están floreciendo las ramas, los árboles. ¿Nunca han visto eso? Yo me doy cuenta porque yo camino por... Que yo cojo esas ramas y se las llevo a mi esposa porque me parecen bonitas, ¿ya? Pero he visto unos paisajes espectaculares, unas combinaciones de colores. ¿Quién diseñó eso? ¿Quién diseña los olores? ¿Quién diseña los colores? ¿Quién pinta las combinaciones? Nuestro papito Dios. Quiero compartirles eso, resultados de intimidad con Dios. Ahora, ¿qué halaga a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué lo halaga a Él? Despojarse. Despojarse como se despojó María. Se despojó de horas de sueño. A veces puede costar uno levantarse temprano, ya, a buscar, pero David decía, y tuvo esa bendición. Ahora, María hacía eso y no tenía la magnitud de muchas cosas. Ahora que nosotros estamos ya pasado la historia, ¿qué hay de nuestro Salvador? ¿Qué hay de nuestro Redentor? Que dio su vida por nosotros. ¿Qué está haciendo usted para halagarlo a Él? En nuestra cultura el Papá Noel está robando la gloria de Jesucristo. Cristo es halagado cuando hay despojo, cuando te despojas de algo. Cuando mueres a algo, Jesucristo es exaltado, es halagado. Yo puedo decir que esta enseñanza es un halago para Jesucristo. Yo estoy de vacaciones. Yo ya salí del SENA el 30 de noviembre. Yo ya no tomo clases particulares, pero el pastor Martínez, los pastores estaban en Valledupar y tienen dificultades de tiempo para preparar la enseñanza. Pastor Martín me dijo, ¿para qué tú no puedes colaborar? Yo oré y pensé. ¿Qué hace uno en vacaciones? ¿Qué hace usted en vacaciones? Levantarse tarde, pasear. Por eso para mí es un halago a Jesucristo poder sacar tiempo, porque hacer este estudio demanda mucho tiempo, por lo menos para mí, estudiar cultura, pasajes, todo, para ofrecérselo a Jesucristo en una enseñanza. Me despojé de tiempo de vacaciones. Me despojé, María se despojó de tiempo, David se despojaba. ¿De qué cosas te despojas tú? Aquí, como así que aquí todo el mundo prácticamente me conocen bastante en esta iglesia, porque yo nací en esta iglesia. No tengo nada que esconderle a nadie aquí, nada, y todo el mundo sabe cuál es mi espiritualidad. O sea, qué puedo hacer fe y lo que no hace fe. Pero lo que sí les puedo decir, que las cosas en las que yo he halagado al Señor Jesucristo no son más resultado de la presencia de Él en mi vida. Yo recuerdo hace como 10 años que el pastor Martín hizo una enseñanza y él me dijo, Felo, necesito que te aprendas este papel de leproso, el leproso. ¿Sí? Bueno, el leproso que era inmundo, inmundo. Yo me aprendí el papel del leproso. Me acuerdo que estaba en ese momento Miguel Leal y él me estaba diciendo el papel. Y esto, de esto. Bueno, para subirte el cuento dice el leproso. Bueno,
Una hermana en la iglesia que no está aquí me dijo, hermano, usted se puede dedicar a la actuación. Y el pastor me felicitó, me dijo, fue lo que esforzamos. ¿Qué halaga a Jesucristo? Que nos esforcemos. Que nos esforcemos. Que nos despojemos de cosas, de tiempo a veces. ¿Y qué hay del bolsillo? Hermanos, repito, yo no me considero el más espiritual, no soy el más espiritual, pero sí puedo decir que he hecho cosas para agradar a Jesús. Pero se lo digo para motivar su fe. Nuestra madre iglesia tuvo un proyecto en Medellín hace algunos años atrás. ¿Ese no es Pastor Roberto? Una iglesia en Medellín que se fundó allá. ¿Qué pasó con esa iglesia en Medellín? Esa iglesia no prosperó por diferentes razones. Y dentro de la iglesia se organizaron los que iban a apoyar ese proyecto de Medellín. ¿Es no es Rosita? Habían varios hermanos que reunimos para mandar para Medellín. Pero ¿qué pasó con el proyecto de Medellín? El proyecto de Medellín quedó con una deuda enorme. ¿Cierto que sí? Una deuda enorme. Puedo decir que apoyé el proyecto de Medellín hasta el último segundo que existió Medellín. ¿Eso no es Rosita? Pero esto lo digo como resultado de la presencia del Señor Jesucristo, de qué es lo que lo halaga a Él. Ahora aquí tenemos a Alex y a María. ¿Qué halaga a Jesucristo? Que nos despojemos de unos cuantos pesos, que nos despojemos de algo, y ese algo que lo gastábamos dinero, usémoslo para invertir en los misioneros de nuestra iglesia. Eso halaga al Señor Jesucristo. Una cosa es hacer una obra y otra cosa es halagar. Y podría decir, ustedes me conocen a mí, pero podría contar otras cosas más que yo considero que he hecho y Cristo ha sido halagado. Ahora, Dios conoce los corazones. El desafío se lo plantea usted. ¿Cuántas cosas sabes tú que has hecho como muestra de que Jesucristo es lo más importante? ¿Y cuántas cosas has hecho porque sabes que hay que hacerlas? ¿Cuál es la diferencia entre un cantante que se sube aquí, que hace una buena obra, un cantor como los cantores que hay aquí, y uno que hace las cosas para halagar a Jesucristo? ¿Cuál es la diferencia? Es que practica, se esfuerza, porque tiene que mejorar la voz. Se esforzó en la semana, practicó, corrió. Ahora puede cantar al Señor de mejor manera. Eso halagó al Señor Jesucristo, porque no se conformó con lo que ya tenía. Bueno, entonces les transmito ese desafío porque Jesucristo se lo dijo a María. Es un ejemplo para nosotros de entrega, sacrificio y lo demás. Vamos a orar. Amado Padre, te alabo y te bendigo y te doy gracias por esta enseñanza. Te pido que cumplas tu propósito y sea de motivación para tomar aplicaciones prácticas en todas las cosas de nuestra vida. En Cristo Jesús. Sigue glorificándote. Amén y amén.